Una satisfacción doble, ¿no? Por una parte, la satisfacción intrínseca de que te den un premio, siempre es agradable, y por otra parte, el hecho de que sea la primera vez que un premio general de artes plásticas recae sobre un fotógrafo, pues siempre es un aliciente. Y he tenido una vida esquizofrénica, ¿no? O sea, es decir, la mitad del tiempo lo dedicaba a una profesión puramente para ganar dinero y con la que subsistir, y otra parte de mi vida la dedicaba a la fotografía. Siento que tengo que decir cosas y el camino que encuentro, miro a mi alrededor y el camino que encuentro como más viable es precisamente la fotografía. Mi trabajo se basa en comunicar las sensaciones. O sea, a mí lo que verdaderamente me interesa a través de la fotografía es poder dejar dentro de una imagen lo que a mí me sugiere una situación determinada, un contexto. Yo pude tener la sensación de que trabajaba en círculos, es decir, que no evolucionaba y que volvía a pasar por los mismos lugares. Luego ya me di cuenta de que no trabajaba en círculo, que trabajaba en espirales. Es decir, parece que pasas por el mismo sitio, pero como tú ya no eres el mismo porque ha transcurrido un cierto tiempo y tú has evolucionado, entonces la visión es otra. El sector en el que yo me muevo, de artes plásticas, de museos, de instituciones, de galerías de arte, las cosas están muy mal, sí. Porque a nivel institucional, en España, y hablo de España, claro, prácticamente no hay recursos para nada. O sea, hay un montón de museos que apenas tienen dinero para encender la calefacción. Yo creo que realmente de lo que hay que hablar es del arte contemporáneo. El hecho de que el objeto artístico se produzca con unos pinceles o una espátula encima de un lienzo, o se produzca a través de una cámara fotográfica, o se produzca con un escoplo sobre una piedra de granito, no tiene mayor trascendencia. O sea, realmente lo importante es que haya un artista que crea cosas, y que dice cosas, y que transmite, y que interesa. Hay mercados, o sea, por ejemplo, pues no sé, los Estados Unidos es el mercado número 1, o sea, es donde más posibilidades de venta hay. En Europa, pues a lo mejor sería Alemania, Francia, los países que están más sensibilizados hacia este tipo de cosas.